Hola, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 12 de junio. Estamos en la semana décima del tiempo ordinario. No sé en qué ando yo pensando. A veces pasa eso, que vas a decir una cosa y te sale otra. Bueno, esas cosas que a veces ocurren y que, bueno, por lo menos a mí me hacen sonreír y me expongo como lo que soy, un ser falible. El único perfecto es Dios. Bueno, miércoles y víspera de San Antonio, el gran San Antonio de Padua. Mi madre se llamaba Antonia y es un nombre que tengo muy, muy entrañado. He tenido la oportunidad tanto de estar en Lisboa, en la casa natal, como en Padua, donde se conserva su cuerpo. Y ya digo, es un santo muy, muy, muy querido. Pero hoy todavía es miércoles y 12. Evangelio del día de hoy, Mateo 5, 17 al 19. Jesús, en el Sermón de la Montaña, compara el Antiguo Testamento con el Nuevo, un tema que no resulta nada fácil para los primeros cristianos. Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones que se hacían de la ley de Moisés, pero no la desautorizó, sino que la cumplió e invitó a cumplirla, porque durante siglos había sido para el pueblo elegido la concretización de la voluntad de Dios. No ha venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a perfeccionarlo, a llevarlo a plenitud. Pondrá sucesivamente varios ejemplos, referentes a la caridad fraterna, la fidelidad conyugal, la claridad de la verdad, siempre en la línea de una interiorización vivencial, sin conformarse con el número o con el mero, mejor dicho, con el mero cumplimiento exterior. El Antiguo Testamento no está derogado, está perfeccionado por Jesús y su Evangelio. Los mandamientos de Moisés siguen siendo válidos. La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora, aunque tiene su pleno cumplimiento en la Pascua de Cristo y en la nuestra. La alianza del Sinaí, Juan Pablo II la llamó la nunca derogada primera alianza, ya era sacramento de salvación, pero ahora ha recibido su plenitud en el sacrificio pascual de Cristo en la cruz y en su celebración memorial de la Eucaristía. Lo mismo podemos decir de los sacrificios y del sacerdocio y del templo y del pueblo elegido de Dios. En el Nuevo Testamento llegan a su realización definitiva en Cristo y su Iglesia. Seguimos leyendo con interés el Antiguo Testamento como palabra eficaz de Dios e historia de salvación, como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios y la manifiesta infidelidad de su pueblo. En algunos aspectos, el sábado, la circuncisión, el templo, los sacrificios de animales, la comunidad, la nueva comunidad de Jesús, se ha distanciado de la ley antigua. Pero en la mayoría de sus elementos sigue consciente de la gracia salvadora de Dios que ya empezó entonces y continúa ahora. Basta recordar cómo seguimos rezando los salmos del Antiguo Testamento, eso sí, conscientes de que Jesús ha llevado a su perfección todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento, como lo ha hecho en el Sermón de la Montaña con el novedoso programa de sus bienaventuranzas. No nos lo ha hecho más fácil, sino más profundo e interior. Hoy, como todos los días, la Iglesia celebra muchos santos, entre otras, por ejemplo, Santa Paula Frasinetti, fundadora. Y hoy, el 12 de junio, pues también a San Juan de Sahagún, presbítero, ermitaño de San Agustín, patrono de Salamanca. Nació en 1430 en la villa de Sahagún, del Reino de León, hijo de Juan González de Castrillo y de Sancha Martínez, personas de clase acomodada. Este matrimonio llevaba muchos años constituido sin que un hijo de bendición hubiese alegrado el hogar.
De ahí que redoblaran sus súplicas ante el Señor en petición de descendencia. Por ello, cuando les llegó este primer hijo, lo recibieron como respuesta divina a sus ardientes oraciones y se propusieron inculcarle el amor de Dios con gran fuerza, haciendo de la educación cristiana del niño su manera de agradecérselo a Dios. En su villa natal había una acreditada abadía benedictina, sigue habiendo monjas benedictinas, y en aquel caso también monjes, ¿no? A los monjes les fue confiada la educación del niño por sus padres y ya entonces aparecieron las nobles condiciones de toda la vida, que toda la vida brillaban o brillarán en Juan. Muy pronto, cuando no era más que un adolescente, Juan definió su vocación eclesiástica y sus padres estuvieron muy felices de que esa fuera la inclinación del muchacho. Su padre administraba el beneficio curado de codornillos y procuró con eficacia que se le otorgara a su hijo, recibiendo desde entonces la tonsura y cobrando sus rentas como apoyo económico a sus estudios, poniéndose un suplente adulto que llevara la cura de almas. Pero no pasó mucho tiempo sin que Juan sintiera escrúpulos de cobrar las rentas de un beneficio que no atendía ni podía atender personalmente. Su padre le hizo ver que aquella era una práctica común en la iglesia de su tiempo, pero Juan apeló a que esa no era la verdad del derecho canónico, ni que a la iglesia misma convenía, y por ello, pese a no tener el consentimiento de su padre, renunció al beneficio. Su progreso en el estudio, sus buenas cualidades y la rectitud demostrada en el asunto del beneficio movieron a un tío suyo que contaba entre los familiares de don Alonso de Cartagena, arzobispo de Burgos, a instar al padre de Juan a que se lo presentara al prelado. Este pidió informe sobre el joven y quedó muy bien impresionado de lo que se le decía de él, de modo que lo llamó a que formara parte de la familia arzobispal. Juan se trasladó a Burgos y comenzó allí una nueva etapa de su vida. Conquistó enseguida el afecto del arzobispo, que admiraba en él la piedad y el celo que mostraba por la gloria de Dios y el bien de los fieles, a donde veía que se dirigían siempre los pensamientos del muchacho. Por ello le fue confiriendo las sagradas órdenes, hasta que con gran gozo de Juan le dio el presbiterado. Fue un apóstol realmente desprendido y fiel. Pero en 1463 Juan le dio un fuerte vuelco a su vida. Se hizo religioso agustino. El motivo fue la operación quirúrgica a que hubo de someterse como única forma de salir de un terrible cólico nefrítico causado por piedras, y que estuvo a punto de costarle la vida. Juan se encomendó a Dios y prometió hacerse religioso si salía con vida del trance. El 18 de junio de 1463 recibió el hábito religioso en el convento de los ermitaños de San Agustín, y el 28 de agosto, día de San Agustín, de 1464, hacía la profesión religiosa. Fue su maestro de novicios, el padre Juan de Arenas. Desde el principio, Juan, que había sido un sacerdote secular modélico, fue igualmente un religioso ejemplar, esforzado en el cumplimiento exacto de la regla y en la perfección de la vida común, aunque como religioso era reciente, pero su virtud era madura y por ello lo eligieron a poco de profesar como maestro de novicios, para que guiara a los jóvenes aspirantes a la vida religiosa por el camino de la perfección. Juan acostumbraba a emplear mucho tiempo en la celebración de la misa, al punto de tener dificultad en encontrar ayudante. Se sentaba cuantas horas fuera preciso a escuchar confesiones y era un director prudente, pero muy exigente, exigencia que igualmente se manifestaba en sus sermones, en los que atacaba la relajación moral de su tiempo de forma directa y clara. Dedicaba también no poco tiempo al estudio de la Sagrada Escritura. Se le atribuyeron numerosos milagros, habiendo pasado a su iconografía el de la salvación de un niño caído en un pozo,
La madre daba gritos de dolor al tiempo que pasaba Fray Juan por la calle. Entró en la casa, miró al fondo del pozo, echó la bendición y al punto las aguas del pozo crecieron hasta el brocal, trayendo consigo al niño. Juan le extendió su correa agustiniana, a la que el muchacho se asió y salió de las aguas, entregándolo Juan a su madre. La muerte de Juan, con solo 49 años de edad, fue debida, según parece, a un envenenamiento, administrado por una mujer a cuyo amante Juan había convertido. Murió el 11 de junio de 1479. Fue canonizado el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII. Sus sagradas reliquias se hallan en la Catedral de Salamanca, la ciudad que lo ha elegido como patrono. Damos gracias a Dios por la vida y por el testimonio de San Juan de Sahagún. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.